Hizo una mueca ante la luz brillante y buscó el teléfono en la mesilla de noche. Las 4:30 de la madrugada. La mitad de la cama estaba vacía. Tate no había vuelto a dormir hasta tarde. Pasó la mano por las sábanas frías y suspiró con pesadez. Su ritual matutino se había perfeccionado con los años. Ducha, maquillaje ligero, blusa blanca impecablemente planchada y traje azul marino. Su pelo, recogido en un moño apretado, ni un mechón fuera de su sitio. El espejo reflejaba a una mujer de éxito, propietaria de la cadena de cafés Portland Brew. Nadie habría adivinado que 15 años atrás había empezado con un carrito oxidado a las afueras del campus universitario. Por aquel entonces, en 2010, lo único que tenía era una vieja cafetera que había comprado en rebajas y una receta de sirope de caramelo de su abuela. Los estudiantes hacían cola para comprar su café y ella ahorraba hasta el último céntimo. 3 años después abrió su primera cafetería de verdad, un local minúsculo con goteras en el techo y solo 2 mesas. Ahora tiene 5 locales en barrios exclusivos de la ciudad. Su teléfono vibró. Un mensaje del gerente de la cafetería principal. Abierto, todo va bien. Eunice sonríe. Contrataba a propósito a gente como ella, trabajadora, ambiciosa y enamorada del café. A las 7 de la mañana se oyó un portazo. Tate había vuelto. Olía a whisky, cigarrillos y perfume ajeno. Un aroma dulce y sofocante. Eunice le puso delante una taza de café expreso. ¿Qué tal la empresa? Bien, apartó la mirada, con los dedos visiblemente temblorosos. Tocamos hasta las 3 de la mañana. Luego tuve que ayudar a cargar el equipo. Tienes pintalabios en el cuello. Tate dio una sacudida y la taza se volcó. El café se derramó sobre el mantel blanco en una mancha oscura. Maldita sea. Eso debió ser cuando se dieron el abrazo de despedida, ya sabes. Músicos, bohemios. Por supuesto. Eunice secó el mantel con una servilleta. ¿Quién contrató el concierto? Una constructora. No recuerdo el nombre. Apartó irritado el plato de desayuno sin tocar. Mira, estoy cansado. El interrogatorio por la mañana es demasiado. Solo preguntaba. Siempre estás solo preguntando. Estoy harto. Soy un hombre adulto, tengo derecho a... Eunice recogió los platos en silencio. En 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus ataques de ira, sobre todo después de sus danas nocturnas. Érase una vez que había tocado en una banda, que había soñado con el gran escenario. Ahora trabajaba ocasionalmente en bodas y eventos corporativos. La mayoría de las veces se quedaba en casa, comiéndose su dinero. De camino a la oficina, se abrochó el abrigo. Daisy tiene listo el informe trimestral. Tengo que echarle un vistazo. Tate murmuró algo en respuesta. Eunice notó que sus dedos apretaban el papel con más fuerza de lo habitual ante la mención del nombre de la asistente. Portland se estaba despertando. Los primeros transeúntes salían a la calle. Se percibía el olor de los productos recién horneados de la panadería de enfrente. Eunice subió a su Lexus plateado y cerró los ojos un segundo. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas en los últimos meses. Tate estaba diferente, nervioso, irritable, o estaba empezando a darse cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Daisy. Buenos días, el papeleo está listo, nos vemos en la oficina. Eunice arrancó el coche. Un largo día por delante, sin tiempo para pensar en las rarezas de su marido. Le esperaba su trabajo, su verdadero amor, el trabajo de su vida. No tenía ni idea de que esa mañana comenzaría una historia que echaría por tierra todo en lo que había creído durante los últimos 7 años. La oficina de Portland Brew estaba situada en la primera planta de una mansión victoriana. A Eunice le gustaba trabajar aquí a primera hora de la mañana, cuando lo único que rompía el silencio era el zumbido de la cafetera del rincón. Extendió sobre el escritorio los informes trimestrales que Daisy había preparado. Algo le llamó la atención la primera vez que los miró. Eunice sacó su calculadora y volvió a repasar los números. Envíos de grano de Columbian Trade, menos 18,000. El último trimestre habían sido 12. Las ventas no habían aumentado lo suficiente como para justificar semejante diferencia. «Daisy», gritó. La asistente apareció al instante. Una rubia delgada con falda ajustada y blusa rosa. Demasiado extravagante para una oficinista. Pero Eunice no solía prestar atención a esas nimiedades. Lo importante era que Daisy era una ejecutiva y lo captaba todo al vuelo.
Explícame las discrepancias sobre Columbian Trade. Ah, eso. Daisy golpeó la página con una uña rosa brillante. Hemos cambiado a un nuevo sistema de contabilidad. Ahora los cargos van en el momento del pedido, no cuando se recibe la mercancía. Además, el tipo de cambio del dólar ha subido. ¿Por qué no se me notificó el cambio de sistema? Te envié un email. Quizá entró en spam. Eunice se frunció el ceño. Ella nunca perdía un correo importante. Vale, ¿y los envíos de los tostadores de Seattle? A ver, Daisy hizo clic con el ratón, arreglándose nerviosamente el pelo. Manchas rojas sobresalían en su nuca. En ese momento, Tate entró en la oficina. Nunca aparecía por aquí antes del mediodía y rara vez se interesaba por los asuntos de la empresa. Pensé en pasarme a ver a mis adictos al trabajo favoritos. Intentó besar a su mujer, pero ella se apartó, señalando los papeles con la cabeza. Estamos trabajando. ¿Oh, finanzas? Echó un vistazo al monitor por encima del hombro de Daisy. ¿Cómo van nuestros ingresos-gastos? La asistente dio un respingo y se apresuró a minimizar la ventana de la hoja de cálculo. Eunice se dio cuenta de que intercambiaban miradas. Está bien, respondió secamente. ¿Desde cuándo te interesa esto? Claro que me interesa. Al fin y al cabo soy tu marido. Debería estar al tanto. El teléfono de su bolsillo vibró. Tate lo sacó, leyó el mensaje y se puso visiblemente tenso. Voy a fumar, murmuró, y se apresuró a salir al balcón. Eunice le acompañó con la mirada. Hacía 2 años que había dejado de fumar, al menos eso había dicho. ¿Y qué pasa con los tostadores de Seattle? Se volvió hacia Daisy. Ia, tengo que comprobar los datos de archivo. ¿Puedo tener un informe detallado listo para mañana? A las 3 en punto. Daisy asintió y se apresuró a salir. Eunice se reclinó en la silla, mirando al techo. Algo estaba ocurriendo en su sistema perfectamente afinado. Pequeñas grietas, incoherencias apenas perceptibles. Abrió un archivo de movimientos de tarjetas corporativas. Varias retiradas de efectivo importantes en el último mes. Daisy lo atribuyó a pagos a pequeños proveedores que no trabajan con efectivo. Pero entonces, ¿por qué no cheques? La voz apagada de Tate llegó desde el balcón. Ahora no. Dije que te llamaría de vuelta. Sí, conseguiré el dinero, no te asustes. Eunice sacó los viejos informes de la caja fuerte. Tenía un largo trabajo por delante. Comparar todas las cifras, comprobar cada transacción. Su instinto, que tantas veces la había ayudado en los negocios, le gritaba peligro. El teléfono de la mesa mostró un nuevo mensaje. Daisy. Lo siento, no me encuentro bien. ¿Puedo trabajar hoy desde casa? Claro, marcó Eunice. No olvides el informe para las 3. Tate volvió del balcón, despeinado, con cara de estar corriendo. Probablemente debería ponerme en marcha. Cosas que hacer. ¿Qué asuntos podrías tener? Eunice formuló la pregunta en voz alta por primera vez en su matrimonio. ¿Me estás siguiendo?, gruñó. No tengo que dar cuenta de cada movimiento. La puerta principal se cerró de golpe. Eunice miró por la ventana. Tate cruzaba el aparcamiento con pasos rápidos. Un coche le esperaba a la salida. Al volante había una mujer rubia que se parecía sospechosamente a Daisy. Eunice parpadeó y se frotó los ojos. No, solo eran imaginaciones. Solo cansancio y paranoia. Abrió el primer archivo de cuentas. Las cifras no podían mentir, solo había que saber leerlas. El banco recibió a Eunice con el frío del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. Normalmente llegaba por la tarde, pero hoy decidió pasar antes de su reunión con los proveedores. Después de una semana estudiando informes, quería comprobar en persona el flujo de fondos en las cuentas. Había varias personas en la cola del cajero. Eunice sacó el teléfono y miró el correo cuando, por el rabillo del ojo, vio una figura familiar en el cajero de la esquina más alejada. ¿Tate? ¿A las 9 de la mañana en el banco? Dio un paso detrás de la columna. A su lado estaba Daisy, con el mismo vestido rosa que llevaba ayer en la oficina. Estaban inclinadas sobre el cajero automático, discutiendo en voz baja. ¡Deprisa!, siseó Tate. ¿Cuántos chanchullos podemos hacer? No me presiones. Hay un límite de una transacción. Eunice vio cómo Daisy introducía la tarjeta, una tarjeta corporativa con el logotipo de Portland Brew. Los dedos de la asistente se agolparon en los botones y los números aparecieron en la pantalla. 40,000. Se le secó la garganta. Eunice respiró hondo y sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta.
7 años de matrimonio. 3 años trabajando con Daisy. Todo ese tiempo, ¿qué estáis haciendo? Se sobresaltaron al oír su voz tranquila. El teléfono resbaló de las manos de Daisy, golpeando el suelo con un ruido sordo. Un mensaje parpadeó en la pantalla. Coge el dinero y... El resto no se veía. Eunice. Tate se puso tan blanco que asomaron las pecas normalmente invisibles en su rostro bronceado. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Esa es mi pregunta. Desvió la mirada hacia Daisy. ¿Por qué estás sacando dinero de la tarjeta corporativa? Y a nosotros... La asistente se relamió los labios resecos. Volvieron a aparecerle manchas rojas en la nuca. Es para los proveedores. Ese nuevo agricultor de Guatemala, ¿recuerdas? Solo trabaja con dinero en efectivo. ¿Qué granjero? Juanito. Daisy miró impotente a Tate. Juan García, captó el hombre. Un café estupendo, nena. Yo mismo he estado probando muestras. Daisy estaba a punto de decirte... Eunice los miró en silencio. Mentira sobre mentira, torpe y evidente. En otra situación, se habría reído. Ahora quería gritar. De acuerdo. Su voz sonó sorprendentemente uniforme. Enséñame los papeles de la entrega y los cheques. Están en la oficina, murmuró Daisy. Los traeré esta tarde. Por supuesto, sonrió Eunice. Te espero a las 2, con el papeleo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Se oyó un susurro reprimido detrás de ella. ¿Qué hacemos ahora? Cállate. Ella podría oír. En el coche, Eunice permaneció sentada durante casi una hora, con la mirada fija en un punto. 7 años. Había montado un negocio mientras su marido se follaba a su ayudante y robaba dinero. Un clásico del género. Una historia sucia y cursi. El teléfono sonó. Daisy. Eunice, yo... Tengo que irme. Emergencia familiar. Tendré el papeleo listo mañana. No es necesario, interrumpió. Puedes tomarte el día libre, durante una semana. Gracias, eres tan amable. Eunice se desconectó. Abrió la guantera y sacó un paquete de cigarrillos de repuesto. Hacía 5 años que había dejado de fumar. Sus manos temblaron ligeramente al encender el mechero. La primera calada le quemó la garganta. El humo flotó en el aire de la mañana y en su cabeza se formó un plan. Claro, despiadado, como una estrategia comercial. ¿Querían jugar con ella? Pues ella les enseñaría cómo se hacía. La recomendación procedía de un antiguo compañero de universidad, Randall Graves, contable público titulado con 20 años de experiencia. Aquel hombre canoso y esbelto, con un traje perfectamente planchado, evocaba una confianza instintiva. Seamos sinceros, señora Campbell, dijo, acomodándose en la silla de su despacho. ¿Sospecha usted de un fraude financiero? Sospecho que me están estafando. Eunice le indicó una carpeta. Oficialmente, estás aquí como consultor de optimización de procesos empresariales. Extraoficialmente, necesito una auditoría completa del último año. Cada cheque, cada pago. Graves trabajó metódicamente. En una semana, su mesa estaba llena de papeles y docenas de hojas de cálculo brillaban en su monitor. Apenas salía de la oficina y subsistía a base de café y bocadillos. El plan es muy sencillo, explicó a Eunice por la tarde, cuando todo el personal se había dispersado. Su asistente estaba creando pedidos falsos para entregas de café, supuestamente de pequeños agricultores de América Latina. Se cargaba el dinero, pero la mercancía nunca llegaba. ¿Cuánto? En los últimos 6 meses, $312,000. Probablemente más. Aún no he comprobado todo el papeleo. Eunice se agarró a los reposabrazos de su silla. 300,000. Casi todos los ingresos anuales de una sola cafetería. Hay más. Graves sacó un pendrive. El investigador privado que contrataste envió el material. Las fotos eran nítidas, profesionales. Tate y Daisy saliendo del motel Blue Lagoon, almorzando en Marcos, sentados en el casino Lucky Horseshoe. Tate lanzando fichas sobre la mesa, Daisy colgada de su hombro. Mira este casino. Eunice le muestra una foto al detective. ¿Cuánto perdió allí? Ya lo he comprobado. En el último mes, unos 50,000. Más las facturas de las joyerías, parece que su marido le ha estado regalando bastante a su novia. Eunice se levantó y se acercó a la ventana. El flamante BMW de Daisy estaba aparcado en el parking. Ahora estaba claro de dónde había salido el dinero para un coche así para una oficinista cualquiera. Fueron descuidados, continuó Graves. Demasiado atrapados en el éxito. Mira,
Aquí tienes la cuenta de un restaurante por 5,000, una botella de vino por $800, y aquí hay un cheque de la boutique, un collar de $12,000. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Según los papeles, alrededor de un año. Pequeñas cantidades al principio, luego creció el apetito. Eunice recordó cómo Daisy había empezado a cambiar su imagen hacía un año. Trajes caros, bolsos de diseño. Pidió un préstamo, explicó. Conoció a un hombre exitoso, susurró el personal. También hay registros telefónicos. Graves extendió una nueva carpeta. Tened cuidado, hay mucho material personal. Eunice abrió la impresión. Cariño, eres increíblemente hermosa. No puedo esperar a esta noche. Eunice no sospecha nada. Está demasiado ocupada con sus cafés. Ya basta, cerró la carpeta de golpe. ¿Y los impuestos? Falsificaron documentos para encubrir el fraude. Eso ya es delito. Prepara un informe completo, con todas las pruebas. Cuando Graves se hubo ido, Eunice sacó una botella de whisky de la caja fuerte. Se sirvió 2 dedos y se lo bebió de un trago. La escena de la primera cita de ella y Tate, el pequeño bar, la música en directo, la sonrisa de él, estaba ante sus ojos. Eres especial, le había dicho. Nunca te traicionaré. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. Tarde para el ensayo, no me esperes levantada con la cena. Eunice sonrió. Me pregunto en qué motel se celebrará el Double Foul de esta noche. Abrió su portátil y empezó a escribir. Una declaración a la policía. Una solicitud de divorcio, una carta a un abogado. Sus dedos volaron por el teclado, vomitando todo el dolor y la rabia de los últimos días. Estaba oscureciendo. Las luces de las ventanas de las oficinas vecinas se apagaban. Eunice se recostó en la silla y contempló Portland de noche. En algún lugar de aquella ciudad, su marido y su ayudante celebraban otra victoria. La creían ciega, estúpida, absorta en su trabajo. Bueno, había llegado el momento de demostrarles lo equivocados que estaban. Oregón tiene una ley de división equitativa de bienes. Martha Ellison, directora del bufete Ellison & Associates, golpeó la mesa con su bolígrafo. En un divorcio, su marido tendrá derecho a la mitad de todo lo ganado en el matrimonio, incluido el negocio. Eunice estaba sentada en una espaciosa sala de conferencias con vistas al centro de Portland. 4 abogados, grandes expertos en derecho de familia y de sociedades, estaban reunidos alrededor de la mesa ovalada. ¿La mitad de mi negocio? ¿La que puse en marcha antes de casarme? Por desgracia, el crecimiento significativo de la empresa se produjo después de la boda. El tribunal podría considerarlo un logro conjunto. Eunice sintió náuseas. ¿Dar la mitad del trabajo de su vida al hombre que la había traicionado? Una burla del destino. ¿Alguna opción? Sorbió agua de su vaso. Las hay, alzó la voz James Hawkins, el especialista en delitos corporativos. Si podemos demostrar que su marido y su novia estaban cometiendo fraude financiero, el tribunal podría negarse a dividir los bienes. Además, serán penalmente responsables. Para eso harían falta pruebas irrefutables. Martha abrió una carpeta de cuero. Hasta ahora tenemos el informe del auditor y fotografías. No es suficiente. ¿Y si...? Eunice hizo una pausa, eligiendo sus palabras. ¿Si aparecen documentos con sus firmas, contratos, pagos, recibos? ¿Que en realidad no existen? Hawkins bajó la voz. Es teóricamente posible, pero la falsificación de documentos es un delito grave. No más grave que lo que me hicieron a mí. Eunice se enderezó en su silla. ¿Qué necesita exactamente? Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Hawkins dibujó diagramas en la pizarra, explicando qué documentos crearían la base probatoria necesaria. 1. Contratos con proveedores ficticios. Necesitamos empresas ficticias, preferiblemente registradas en paraísos fiscales. Tengo contactos en las Islas Caimán, asintió Martha. Podemos crear 3 o 4 empresas. Lo segundo es la documentación de los sobornos. Recibos, órdenes de pago, correspondencia electrónica. Conozco a alguien que puede hacer copias perfectas de las firmas, dijo Eunice en voz baja. Y un especialista en huellas digitales. Martha frunció el ceño. ¿Comprendes los riesgos? Los comprendo, pero tienen que pagarlo todo. Al anochecer el plan había tomado forma. Eunice extendió sobre la mesa los documentos que el detective había reunido.
Cheques de restaurantes, facturas de tiendas, fotografías. Pruebas de su avaricia y estupidez. Vamos a crear 3 sociedades offshore, pasó Hawkins el dedo por el diagrama. Supuestos proveedores de cafés raros. Contratos firmados por Tate y Daisy. Facturas por grandes sumas de dinero. Luego hay documentación de sobornos en efectivo. ¿Qué sigue? Lo siguiente, una denuncia anónima a Hacienda. Una auditoría descubrirá el fraude. Para entonces, tendremos un paquete completo de documentos, incluidas las grabaciones de seguridad en las que se les ve cobrando. Eunice asintió. El plan era arriesgado pero elegante. Todas las pruebas apuntarían a Tate y Daisy. Estarían atrapados por su propia codicia. ¿Cuándo empezamos? Necesitamos tiempo para preparar el papeleo. 2 semanas. Marta hizo una nota en su cuaderno. Una cosa más, debes comportarte como siempre, sin indirectas, sin cambios de comportamiento. Soy una buena actriz, sonrió Eunice. Lo aprendí en 7 años de matrimonio. Cuando los abogados se marcharon, se quedó mirando la ventana largo rato. Abajo se encendían las luces del atardecer. La ciudad se preparaba para la vida nocturna. Se preguntó en qué restaurante estarían cenando ahora su marido y su ayudante. ¿De qué estarían hablando? ¿Se estarían riendo de ella? Su teléfono vibró. Un mensaje de Tate. Llegaré tarde. Reunión importante. Por supuesto, cariño, escribió ella. Buena suerte. Eunice abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos de la empresa. Era hora de empezar su propio juego. Ella no estaba construyendo este negocio para regalarlo a traidores. A la mañana siguiente comenzaron los preparativos. Un especialista en falsificación de documentos trabajaba en un pequeño estudio a las afueras de la ciudad. Estudió las muestras de firmas de Tate y Daisy durante mucho tiempo antes de aceptar el trabajo. Una coincidencia perfecta. Mostró los primeros resultados. Ni siquiera un experto notaría la diferencia. El informático creó un rastro digital, correos electrónicos, entradas en bases de datos, rastros de transacciones bancarias. Todo tenía que parecer impecable. Lo principal es la datación correcta, explicó. Los documentos deben aparecer gradualmente, creando un historial de las maquinaciones. Eunice supervisó cada paso. Siempre había sido perfeccionista, un rasgo que había construido su negocio y que ahora ayudaría a protegerlo. Una semana más tarde, Hawkins mostró los primeros resultados. Mira, aquí está el contrato con Garden Coffee. Firmas, sellos, todo correcto. Y aquí está el recibo del soborno. Supuestamente el 30% del importe del contrato en efectivo. Perfecto. Eunice pasó el dedo por las líneas. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que crear un historial de las reuniones. Imágenes de vigilancia de sus reuniones con representantes de estas empresas. Tengo una idea mejor. Eunice sacó su teléfono. ¿Recuerdas ese restaurante donde tienen cenas regulares? Usaremos esas reuniones. El plan iba perfilando los detalles, convirtiéndose en la trampa perfecta. Cada documento, cada firma, cada transacción. Todo conducía al inevitable final. ¿Estáis preparados para las consecuencias?, preguntó Marta en la última reunión. Va a ser un escándalo de gran repercusión. Estoy preparada, asintió Eunice. Ellos mismos eligieron este camino. Por la noche llegó temprano a casa. Preparó la cena, puso la mesa. Tate apareció a las 10, oliendo al perfume de Daisy. Cariño, ¿qué tal el día?, sonrió Eunice. Bien, murmuró él evitando su mirada. Cansado. Descansa un poco, le puso un plato delante. Mañana es un día importante. Él no sabía lo importante que era. Mañana comenzaba el juego cuyas reglas ella había escrito, y era un juego que no podían ganar. A la tenue luz del monitor, el rostro de Alex Brody parecía especialmente pálido. El informático trabajaba en el sótano de un viejo edificio a las afueras de Portland, el lugar perfecto para lo que estaban tramando. ¿Así que tenemos que crear una historia completa? Sus dedos volaron sobre el teclado. ¿Correspondencia, documentos, transacciones? Exacto. Eunice colocó una memoria USB sobre la mesa. Aquí hay muestras de sus firmas electrónicas y escaneos de su letra. La historia debería comenzar hace aproximadamente 1 año, desde que Daisy accedió a los documentos financieros. Alex abrió el primer archivo, una hoja de cálculo con fechas y cantidades. Inteligente, murmuró. Empezó con poco, luego las cantidades aumentaron. El clásico esquema de fraude corporativo. Nadie sospecharía de una falsificación.
Eunice observó cómo aparecían líneas de código en la pantalla. Alex estaba creando huellas digitales, invisibles para el usuario medio, pero evidentes para los auditores como metadatos. Mira, amplió una nueva ventana. Aquí está el primer correo electrónico. Supuestamente Daisy escribe a tu marido sobre una oportunidad de hacer dinero. Pistas, nada concreto. Poco a poco, la correspondencia se vuelve más explícita. Una cadena de cartas apareció en la pantalla. Daisy estaba proponiendo un esquema con proveedores falsos. Tate estaba de acuerdo, discutiendo los detalles. Todo parecía natural, las erratas ocasionales, los coloquialismos típicos de cada uno. ¿Cómo conoces su forma de escribir? Por su correspondencia real, refunfuñó Eunice. El detective sacó un archivo de su correspondencia personal. Durante las horas siguientes crearon un rastro digital del crimen. Alex incrustó los archivos contables falsos en el ordenador de Daisy, de modo que la marca de tiempo indicara la creación gradual de los documentos. La clave es la sincronización, explicó. Cada documento tiene que aparecer en un momento lógico. Por ejemplo, un contrato con un proveedor, después de una supuesta reunión con el proveedor. Un pago, después de firmar el contrato. ¿Y si comprueban las direcciones IP? Ya he pensado en eso. Alex abrió una nueva pestaña. Mira, algunos de los correos se envían supuestamente desde la oficina, otros desde ordenadores domésticos. Todos coinciden con sus horarios normales de trabajo. A las 2 de la madrugada, la primera parte del trabajo estaba terminada. Eunice revisó los documentos que había creado. Contratos con proveedores ficticios, firmados digitalmente por Tate y Daisy. Órdenes de pago de grandes sumas de dinero. Correspondencia interna sobre la distribución del dinero. Ahora las huellas en el sistema bancario. Alex alcanzó otra taza de café. Tenemos que crear un historial de transacciones. ¿Eso es más complicado? Mucho. Las defensas bancarias son más serias, pero tengo acceso al sistema interno a través de un programador que conozco. Eunice asintió en silencio. No quería conocer los detalles. Lo que importaba era el resultado. Al día siguiente se reunieron en la oficina de Portland Brew. Daisy se había tomado el día libre. Una oportunidad perfecta para trabajar en su ordenador. Archivos integrados, susurró Alex, cerrando el portátil. Ahora tenemos que crear una situación en la que ella los descubra accidentalmente. Eso déjamelo a mí, sonrió Eunice. Había programado específicamente una comprobación no programada de los archivos para la próxima semana. Daisy tendría que buscar en los expedientes del archivo y se encontraría con material comprometedor. Por la tarde, Marta llamó. El papeleo está listo. 3 sociedades offshore registradas en las Islas Caimán. El historial de transacciones parece impecable. ¿Cuánto falta para el primer golpe? 1 semana. Necesitamos que Hacienda reciba un chivatazo anónimo e inicie una auditoría. Eunice se acercó a la ventanilla. En el aparcamiento, Tate estaba ayudando a Daisy a subir al coche. Ni siquiera intentaron esconderse, tan seguros de su impunidad. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Es curioso. Realmente estaban haciendo una estafa de dinero, solo que no tan sofisticada como les acusamos. Eso es lo bueno del plan, se hizo eco Marta. No podrán demostrar su inocencia, porque son culpables. Durante los días siguientes, Eunice interpretó el papel de esposa desprevenida, sonriendo a Tate, discutiendo planes de negocios con Daisy. Y por la noche trabajaba con Alex, creando más y más pruebas de su culpabilidad. El toque final, reveló el viernes. Mira, historial de búsqueda en el ordenador de Daisy, consultas sobre cuentas en el extranjero, formas de cobrar, proveedores ficticios, todo supuestamente en el último año. Perfecto, Eunice miró la lista. ¿Y qué es esto? Correspondencia de mensajería. Supuestamente discutían cómo cubrir sus huellas. De aspecto muy convincente, mensajes asustados, planes sobre qué hacer con el dinero. Eunice leyó algunas frases. Efectivamente, muy parecida a la correspondencia real de ladrones asustados. ¿Cuándo aparecerá la denuncia en Hacienda? El lunes por la mañana. Una carta anónima con una prueba, suficiente para iniciar una auditoría, pero no de golpe. Eunice asintió. La trampa se estaba cerrando de golpe, solo quedaba esperar. El sábado Tate anunció que se dirigía al ensayo. Eunice le despidió con una sonrisa afectuosa. 1 hora más tarde, el servicio de vigilancia envió una foto. Él y Daisy, en un restaurante junto a la playa, celebrando algo con champán.
Diviértete, susurró Eunice, mirando las fotos. Este es vuestro último fin de semana sin preocupaciones. Una carpeta de documentos yacía sobre la mesa, el resultado de una semana de trabajo. Pruebas impecables, irrefutables. Una historia de traición y fraude que cualquier investigador creería. El lunes comenzó el siguiente acto de la obra, y los protagonistas no tenían ni idea de que los papeles ya estaban echados. A las 9:45 del lunes, la Agencia Tributaria de Portland recibió una carta anónima. 12 páginas de un informe detallado sobre el fraude financiero en la cadena de cafés Portland Brew. Esquemas de blanqueo de dinero, facturas falsas, proveedores falsos. La carta iba acompañada de escaneos de documentos y extractos de cuentas. El inspector jefe Roger Wilkins revisó el material y descolgó el teléfono. Necesito un equipo para una inspección no programada. Es urgente. Eunice recibió a los recaudadores con una cortesía impecable. Los condujo a una sala de conferencias y ordenó que sirvieran café. Estaba tranquila. Todos los documentos estaban preparados, cada detalle pensado. Hemos recibido información sobre posibles irregularidades, empezó Wilkins. Es necesaria una auditoría de los registros financieros del último año. Por supuesto. Eunice fingió una leve sorpresa. Daisy, ¿podrías traer todos los informes, por favor? La ayudante se sobresaltó. El miedo apareció en su rostro de forma rápida, casi imperceptible. Sabía muy bien lo que los inspectores encontrarían en esos informes. Quizá lo haga yo misma, empezó Eunice, pero Daisy ya se había escabullido del despacho. Una hora más tarde comenzó la pesadilla. Wilkins comparaba metódicamente los documentos, anotando las discrepancias. Sus ayudantes comprobaban cada transacción, cada pago. Señora Campbell, el inspector se quitó las gafas. Parece que tiene usted graves problemas. Proveedores ficticios, ingresos no declarados, evasión de impuestos. No puede ser. Eunice se agarró el corazón. Yo superviso personalmente todas las operaciones. No todas. Wilkins desplegó el monitor. Mire, aquí hay contratos con empresas que no existen, firmados por su marido y su ayudante. Aquí están las órdenes de pago. Aquí está la correspondencia sobre la distribución del dinero. Daisy se sentó en la esquina, blanca como la tiza. Le temblaban las manos mientras intentaba escribir un mensaje, probablemente para Tate. Tengo que hacer una llamada, murmuró, y salió corriendo al pasillo. Tate llegó corriendo 20 minutos más tarde, ansioso y con los ojos desorbitados. Irrumpió en la sala de conferencias, pero vaciló al ver a los inspectores. ¿Qué está pasando? Auditoría fiscal, respondió Wilkins secamente. Tenemos algunas preguntas para usted, señor Campbell, especialmente sobre esos contratos con su firma. Eunice observó a su marido. Estaba aguantando bien, negándolo todo, exigiendo un abogado, indignado. Pero había miedo en sus ojos. Sabía que habían estado robando dinero, solo que no se daba cuenta del rastro que habían dejado. Por la tarde, llegaron las primeras notificaciones de multas. $300,000 para Tate, 250 para Daisy, más una exigencia de devolución de impuestos impagados. «Debe haber algún error», gritó Tate. «Eunice, diles». «Por supuesto, cariño», le puso una mano en el hombro. «Lo solucionaremos todo. Conseguiré los mejores abogados». Daisy sollozaba en el baño. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y el rímel corrido por las mejillas. La imagen perfecta de una empresaria de éxito se había desmoronado en un solo día. «No lo entiendo», sollozó. «¿De dónde han salido estos documentos? Quiero decir, lo hicimos todo limpio». Eunice le tendió pañuelos. «Cálmate. A lo mejor es un error de verdad». Por la tarde, cuando los inspectores se hubieron marchado, se encerró en su despacho y llamó al banco. Unas cuantas órdenes rápidas y todas las cuentas de Tate y Daisy estaban bloqueadas. Las tarjetas corporativas canceladas. «Es por la seguridad de la empresa», explicó a la junta directiva. «Mientras la investigación está en curso». Eunice llegó tarde a casa. Tate se revolvía por el salón como un animal enjaulado. «¿Qué vamos a hacer? Piden $500,000. No tengo tanto dinero». «Yo tampoco», mintió. «Todos los activos de la empresa están congelados mientras dure la auditoría». «¡Maldita sea!», se agarró la cabeza. «¿Vendemos algo?» «Claro. Solo tu coche está alquilado y la casa está a mi nombre». Se quedó helado al darse cuenta de la situación. Sin dinero, sin bienes, sin forma de pedir prestado.
Un completo desastre financiero. El teléfono no paraba de sonar con las llamadas de Daisy. Tate las dejó caer, pero ella le contestó: ¿Qué hacer? Van a embargar las cuentas. No puedo pagar el alquiler. Eunice observaba a su marido sorbiendo su vino. Su rostro estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Parecía unos 10 años mayor. ¿Nos ayudarás?, preguntó al fin. ¿Por el bien de nuestro matrimonio? Por supuesto, cariño, sonrió ella. Haré todo lo que pueda. Por la noche, tumbada en la cama, Eunice repasó mentalmente los acontecimientos del día. El miedo en los ojos de Daisy. El pánico de Tate. Su impotencia ante el sistema que ella había puesto en marcha. Esto solo era el principio. El siguiente paso era el caso penal. Había pruebas suficientes. El fiscal ya había recibido los expedientes. El teléfono volvió a sonar. Daisy. Eunice colgó la llamada y apagó el sonido. Que sufrieran, que sintieran lo que ella sintió al enterarse de su traición. Detrás de la pared, Tate hablaba con alguien en un susurro. Probablemente buscaba la forma de conseguir dinero. Era inútil, había cortado todos los canales. Nadie les daría un préstamo, nadie les ayudaría. Cerró los ojos, sonriendo. El primer acto de venganza completado a la perfección. A partir de ahora, todo se pondría más interesante. Después de todo, no solo les estaba arruinando la vida, estaba enseñando una lección. La traición siempre tiene un precio, y lo pagarían con creces. En una lluviosa mañana de martes, Daisy estaba sentada en el café de Marco, dando vueltas nerviosas a una taza de capuchino frío entre sus manos. Los clientes charlaban en voz baja en las mesas vecinas y una camarera limpiaba el mostrador. Un día normal, salvo por un Hernandai. Su abogado la había llamado ayer y le había comunicado el importe de sus honorarios. 20,000. Daisy se clavó las uñas en la palma de la mano. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Tate ya llevaba 40 minutos de retraso para la reunión. Cuando por fin apareció, arrugado, con los ojos enrojecidos, ella apenas se contuvo para no gritar. ¿Dónde te habías metido? Te he estado llamando toda la noche. Calla, escupió en su silla. Me duele la cabeza. Intenté pedirle dinero prestado a Steve. ¿Y? ¿Y qué? Se negó, por supuesto. Como todo el mundo. Tate hizo un gesto a la camarera. Un expreso doble. Necesito dinero para un abogado, lanzó Daisy hacia adelante. 20,000, hoy mismo. No tengo tanto dinero. Lo sabes. Eunice ha bloqueado todas las cuentas. Vende el coche. Está en leasing, idiota. Dejó la taza en el suelo con estrépito. Varios clientes se dieron la vuelta. Y de todas formas, todo esto es culpa tuya. ¿Yo? Jadeó Daisy indignada. ¿A quién se le ocurrió el plan del vendedor falso? ¿Quién falsificó los documentos? ¿Y quién los guardó en el ordenador del trabajo? ¿Quién dejó rastros por todas partes como una colegiala? No se dieron cuenta de que empezaban a hablar cada vez más alto. El camarero que estaba detrás del mostrador se giró desafiante, pero era obvio que podía oír cada palabra. Lo arriesgué todo. Los ojos de Daisy se llenaron de lágrimas. Por ti. Prometiste que estaríamos juntos, que nos iríamos... ¡Cállate! Tate la agarró del brazo. Vas a estropearlo todo. Arruinarlo, le espetó. ¿Sabes qué? Voy a ir a casa de Eunice. Le contaré todo. Cómo me sedujiste. Cómo me convenciste para que te ayudara a robar. Inténtalo. Su voz se volvió amenazadora. Diré que te lo inventaste todo. Tengo pruebas. ¿Qué clase de pruebas? La correspondencia, donde sugieres un plan con los proveedores. ¿No crees que la guardé? Daisy se puso pálida. Efectivamente, ella había escrito esas cartas, los mensajes ingenuos y entusiastas de una tonta enamorada dispuesta a hacer cualquier cosa por su amante casado. ¿No te atreverías? Me atrevo. Se echó hacia atrás en su silla. ¿Crees que voy a dejar que me arruines la vida? ¿Tu vida? Rió histérica. ¿Qué pasa conmigo? Tengo una hipoteca, préstamos. Voy a perderlo todo. Búscate otro patrocinador, jugueteó Tate. Sabes cómo encandilar a los hombres. La bofetada sonó como un disparo. Los clientes los miraron al unísono, la camarera congelada con su bandeja. Cabrón, susurró Daisy. Me has utilizado. ¿Y tú no me utilizaste? Se frotó la mejilla. ¿Crees que no te vi haciendo planes? ¿Divorciarte del marido rico de tu amiga? ¿Quedarte con la mitad del negocio? ¡Cállate! Se levantó de un salto, tirando la taza. El café se esparció por el mantel blanco. Tú no sabes nada.
Sé que te acostaste con ese proveedor de Seattle y con el director financiero. ¿Creías que no me iba a enterar? Daisy cogió su bolso y salió corriendo de la cafetería. Tate permaneció sentado, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «La cuenta, por favor», le dijo a la camarera. Sacó la cartera, pero solo había cambio. Tarjetas de crédito bloqueadas, nada de efectivo. «Lo siento», murmuró. «¿Puedo dejarlo mañana?» «Por supuesto, señor Campbell». La camarera frunció los labios. Como siempre. Salió a la lluvia sintiendo las miradas juzgadoras sobre él. Mañana todo el pueblo hablaría de esta escena. Al pequeño Portland le encantaban las historias como esta. Adulterio, dinero, escándalo en un establecimiento decente. El teléfono no paraba de sonar. Daisy, cobradores, Hacienda. Los dejó caer uno por uno. Eunice llamó por la noche. «Cariño, ¿dónde estás? He hecho la cena». «Ia, llego tarde». Se tragó el nudo en la garganta. «Negocios». «¿Qué asuntos, cariño? Ni que tuvieras trabajo». Sonaba tan casual, tan tranquilo. Pero sintió algo detrás de las palabras de su esposa. Nada bueno. «Eunice, Ven a casa», interrumpió ella. «Tenemos que discutir cómo pagar las multas». Caminó por la calle, ajeno a la lluvia. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos, las facturas, las amenazas de Daisy, la fría voz de su mujer. El teléfono volvió a sonar, el número de la agencia tributaria. Tate apagó el teléfono y entró en el bar. En el bolsillo encontró un billete de 20 arrugado, lo que le quedaba de dinero, suficiente para un par de whiskies. «Doble», le dijo al camarero. «Y no lo diluya». En algún lugar al otro lado de la ciudad, Daisy estaba sentada en su piso de alquiler, mirando los avisos de morosidad. Mañana el banco vendría a ejecutar la hipoteca. Pasado mañana la echarían de su piso. Sacó el teléfono y encontró el número de Eunice. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Contarle todo? ¿Confesarse? ¿Suplicar perdón? Le vinieron a la mente las palabras de Tate sobre las pruebas. Podría tenderle una trampa, culparla. Daisy tiró el teléfono y rompió a llorar. Estaba atrapada, sin dinero, sin apoyo, sin futuro. Y en su hogar perfecto, Eunice estaba sentada a la mesa mirando cómo se enfriaba la cena. Estaba al corriente del escándalo del café. Ya había recibido varias llamadas de buenos deseos. Todo iba según lo previsto. La grieta entre los amantes se estaba convirtiendo en un abismo. Pronto se odiarían tanto como se amaban. Sonrió y se sirvió un poco de vino. La venganza era un plato que debía servirse frío. El sedán negro había aparecido hacía 3 días. Apareció en el exterior de la casa, luego en el bar favorito de Tate, y después en la oficina de Portland Brew. Cristales tintados, matrícula inmemorable. «Me están siguiendo». Tate tamborileó nervioso con los dedos sobre la mesa. El tercer vaso de whisky de la noche no supuso ningún alivio. ¿Pero quién? ¿La agencia tributaria? ¿La policía? Intentó llamar a Daisy, pero hacía una semana que no cogía el teléfono. Desde el escándalo de la cafetería, había desaparecido. Nunca se presentaba a trabajar, nunca devolvía los mensajes. Eunice se comportaba de forma extraña. Demasiado tranquila, demasiado correcta. Le preparaba el desayuno, se interesaba por sus asuntos, se ofrecía a ayudarle con sus abogados. Ni un reproche, ni una mirada de soslayo. «Algo no va bien aquí», murmuró Tate, terminando su whisky. Esperó a que su mujer se fuera a la oficina y empezó a buscar. Revisó metódicamente todos los cajones y carpetas del despacho. Nada sospechoso. Facturas, recibos, el papeleo habitual. El teléfono de Eunice estaba en la mesilla de noche. Era la primera vez que se lo dejaba en casa. Tate cogió el smartphone con manos temblorosas. La pantalla exigía una contraseña. ¿Cumpleaños? No. ¿Fecha de la boda? Tampoco. ¿Fecha de apertura de la primera cafetería? ¡Bingo! Se desbloqueó la pantalla. Llamadas, mensajes, correo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Ningún contacto sospechoso, ninguna correspondencia secreta. ¡Mierda!, tiró el teléfono sobre la cama. Está tramando algo, lo sé. Por la noche, Tate ya estaba bastante borracho. Eunice estaba preparando la cena, tarareando alguna melodía. «¡Deja de fingir!», irrumpió en la cocina. «Sé que eres tú». «¿De qué estás hablando, cariño?». Ella revolvía tranquilamente la salsa. «El papeleo, Hacienda, esa maldita auditoría».
Tate, estás borracho. Eunice se limpió las manos con una toalla. Hablemos cuando recuperes el sentido común. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que ella pulsaba algo en su teléfono. ¿Una grabadora de voz? ¿Me estás grabando? Dio un paso hacia ella. ¿Reuniendo mierda? Solo quiero protegerme. No se echó atrás. Últimamente te estás poniendo agresivo. ¿Yo soy agresivo? Se rió Tate. ¿Y tú lo eres? Te haces pasar por la esposa perfecta y eres... ¿Y tú qué? Su voz permaneció uniforme. Habla. Estás tramando algo. No sé qué, pero voy a averiguarlo. Cogió una botella de whisky y se fue al salón. Una hora más tarde, el tintineo de cristales rotos provenía de allí. Eunice lo encontró dormido en su sillón. Fragmentos de la botella salpicaban el suelo. Una mancha ámbar se difuminaba en la alfombra. Pobre Tate, susurró, sacando su teléfono. La grabación del escándalo ha quedado genial. Será útil para el proceso de divorcio. Se despertó al día siguiente con un dolor de cabeza infernal. Había una nota esperándole en la mesa de la cocina. Cariño, te he preparado el desayuno. Esta noche hablaremos de la reunión con los abogados. Besos, Eunice. Tate arrugó la nota. Aquel cuidado, aquella perfección, todo era falso. Pero ¿cómo demostrarlo? Condujo hasta la oficina de Portland Brew. Necesitaba hablar con Daisy. Pero su mesa estaba vacía. La señorita Ramsey ha tomado una licencia por su cuenta, informó la recepcionista. Por un mes. ¿A dónde ha ido? No lo sé, señor Campbell. ¿Por qué no se lo pregunta a su mujer? Captó la mirada burlona de la secretaria. Lo sabían todo. La aventura, el desfalco, el escándalo del café. El sedán negro seguía siguiéndole. Tate dio vueltas por la ciudad, tratando de alejarse, pero el coche mantuvo la distancia. Al anochecer, estaba borracho de nuevo, sentado en el bar, mirando el fondo de un vaso vacío. ¿Problemas, amigo?, le preguntó el camarero. Mi mujer está tramando algo, lo sé. Todas las esposas traman algo, observó filosóficamente el camarero. ¿Otro whisky? Doble. Tate sacó un billete arrugado. ¿Y sabes qué? Voy a sacarla a la luz. Encontraré pruebas. El camarero solo sacudió la cabeza. Había visto a muchos así, destrozados, paranoicos, ahogados en alcohol. En casa, Eunice escuchó la cinta del escándalo de la noche. La voz de su marido quebrándose en un grito. El tintineo de cristales rotos. La prueba perfecta de su estado inestable para el tribunal. Búscalo, cariño, susurró. Busca pruebas. No encontrarás nada. Esperando a Tate en el dormitorio había una cama perfectamente hecha y una nota de buenas noches. Una esposa tan atenta y cariñosa. Arrugó la nota y cogió la botella sin terminar. La paranoia le roía por dentro, pero no podía demostrar nada. Y el sedán negro seguía de servicio fuera de la casa. Paciente, implacable, como un recordatorio de que el círculo se estrechaba. Daisy estaba sentada frente al monitor, con la mirada perdida en la pantalla. En la carpeta Archivo 1700, había encontrado docenas de documentos cuya existencia desconocía. Contratos con su firma, perfectos, como si los hubiera copiado. Correspondencia que nunca existió. Pagos de enormes sumas de dinero. Dios, susurró. Nos han tendido una trampa. Los intentos de llamar a Tate fueron inútiles. Su teléfono estaba apagado. La última semana lo había convertido en un paranoico ahogado en alcohol. No quedaba ni rastro del hombre carismático que la había embrujado hacía un año. Daisy miró el reloj. Era casi medianoche. Pero era imposible esperar hasta mañana. Cogió su bolso y salió corriendo del piso. La casa de Eunice estaba en un lujoso barrio de Portland, una mansión victoriana con un cuidado jardín. Había una luz encendida en la ventana del estudio del segundo piso. Daisy permaneció de pie frente a la puerta durante largo rato, armándose de valor. Finalmente, pulsó el botón del timbre. ¿Quién? Ah, eres tú. Eunice apareció en el umbral con una bata de seda y un vaso de vino en la mano. ¿Qué quieres a estas horas? Hablar. La voz de Daisy temblaba. Por favor. Eunice se hizo a un lado en silencio, dejándola entrar en la casa. Una chimenea ardía en el estudio, papeles amontonados sobre el escritorio. Parecía que había estado trabajando hasta tarde. Ya entiendo. Daisy cayó de rodillas. Fuiste tú, ¿verdad? Tú lo preparaste todo. ¿Qué quieres decir?
Eunice se hundió en una silla poniendo su vaso sobre la mesa. ¡Los documentos! Esos malditos contratos, la correspondencia. Antes no estaban ahí, lo juro. ¿En serio? Una nota gélida apareció en la voz de Eunice. ¿Qué había? Daisy rompió a llorar, manchándose las mejillas de rímel. Sí que robamos. Pero no tanto. Tate ideó un plan con proveedores falsos. Dijo que era temporal, solo para recuperarnos. Continúa. Prometió divorciarse de ti. Dijo que no te quería, que estabas obsesionada con el trabajo. Daisy levantó un rostro lloroso. Me lo creí. Como una tonta me lo creí. ¿Y cuánto duró? 1 año, más o menos. Al principio solo eran reuniones. Me cortejaba maravillosamente, me hacía regalos. Luego empezó a hablar de dinero, diciendo que de todas formas no te das cuenta de los pequeños gastos. Eunice se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia lloviznaba tras el cristal, convirtiendo las farolas en manchas borrosas. Así que 1 año, dijo pensativa. Y no me enteré hasta hace 1 mes. ¡Qué curioso! Lo siento. Daisy se arrastró hacia ella de rodillas. Fui tan tonta. Me manipuló, me utilizó. Levántate. La voz de Eunice se volvió áspera. Es patético. Daisy se levantó torpemente, aferrándose a su silla. Su vestido de diseño estaba arrugado, sus medias rasgadas en las rodillas. ¿Qué pasa ahora? Susurró. ¿Qué quieres? Ayúdame. No tengo dinero para un abogado. El banco va a embargar el piso. Se lo contaré todo a los investigadores. Confirmaré que Tate organizó el plan. ¿Y echarle toda la culpa? Sonrió Eunice. Qué honorable. Pero es verdad. Él se lo inventó todo. Yo solo estaba ayudando. Solo ayudaba a robar dinero de mi empresa. Solo se acostaba con mi marido. Solo traicionaba mi confianza. Daisy se encogió bajo su mirada helada. «Puedo arreglar esto», murmuró. «Recuperar el dinero, a tiempo». ¿Sabes qué es lo más gracioso? Eunice regresó a su silla y cogió su vaso. Realmente te apreciaba. Pensé que eras inteligente, prometedor. Iba a hacerte socia. ¿En serio? Los ojos de Daisy se abrieron de par en par. Sí, pero elegiste un camino diferente. Eunice dio un sorbo a su vino. Y ahora estás cosechando los frutos. ¿Qué se supone que debo hacer? No tengo ni idea, se encogió de hombros. ¿Quizá encontrar a otro hombre rico y casado? Daisy se estremeció como si la hubieran abofeteado. Lo amo, susurró. ¿Le quieres? Se rió Eunice. Se ha estado acostando con la camarera del Blue Oyster. Lo ha estado durante 1 mes. ¿Qué? Ah, sí. Y con la camarera del restaurante italiano. ¿De verdad creías que eras especial? Daisy se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la pared. Todo se desmoronaba. El amor, la carrera, los sueños de una vida rica. Lárgate, dijo Eunice con calma. Y ni se te ocurra huir. Hacienda está vigilando todos tus movimientos. Eres un monstruo, exhaló Daisy. No, cariño, soy una mujer de negocios. Y tú intentaste robarme mi negocio. Cuando la puerta se cerró detrás de Daisy, Eunice se quedó de pie junto a la ventana durante largo rato. Observó a su antigua ayudante tropezar calle abajo con sus tacones altos. El teléfono vibró. Un mensaje del detective. El sujeto ha salido, continuando vigilancia. Genial, escribió. No la pierdas de vista. Eunice volvió a la chimenea y arrojó un leño. Las llamas iluminaron su rostro y por un segundo pareció que sonreía. Un enemigo roto. Quedaba el segundo. El restaurante Lirio de Plata era su lugar especial. Era donde Tate le había pedido matrimonio hacía 7 años, donde celebraban cada aniversario de boda. Esta noche, Eunice había reservado su mesa favorita junto a la ventana. Buenas noches, S.R.A. Campbell. El maitre retiró respetuosamente una silla. Su mesa de siempre. Eunice tenía un aspecto impecable. Vestido negro de cóctel, collar de perlas, maquillaje discreto. En cambio, Tate parecía arrugado, a pesar del traje. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el alcohol, y las manos le temblaban ligeramente. ¿Por qué estamos aquí?, miró nervioso a su alrededor. Echaba de menos nuestro lugar, sonrió Eunice. ¿Recuerdas cuando me propusiste matrimonio? ¿Escondiste el anillo en la copa de champán? Lo recuerdo. Apartó la mirada. Mira, si esto es un intento de arreglar las cosas... Oh no, cariño. Esto es una cena de despedida. El camarero trajo el menú.
Eunice pidió langosta y una botella de su vino favorito de la cosecha de 2010. Tate pidió hoscamente un whisky. «Has empezado a beber mucho», comentó cuando el camarero se alejó. «¿Nervioso? Basta», apretó los puños. «Solo dime lo que quieres». «Paciencia, cariño. Primero cenemos». Comieron en un pesado silencio. Tate apenas tocó su comida, pero vació 2 vasos de whisky. Eunice saboreaba tranquilamente la langosta como si fuera una velada normal. «Ahora el postre», señaló al camarero. «Y algo especial». Junto con el tiramisú, sobre la mesa había una gruesa carpeta de cuero. «¿Qué es?» «La historia de nuestro matrimonio, el último año». Eunice abrió la carpeta. «Mira, aquí estáis Daisy y tú saliendo del motel. Y aquí, cobrando en el banco. Y esta es mi favorita. La cena en Marcos, donde la llamaste tu futura esposa». Tate se puso blanco cuando vio las fotos. «¿Me has estado siguiendo?» «Por supuesto. Soy una mujer de negocios acostumbrada a controlar mis bienes». «¿Activos?», sonrió con amargura. «¿Es así como me percibes?» «¿Cómo si no? Vivías de mi dinero, te acostabas con mi ayudante, robabas en mi empresa». «Yo te quería», se quebró la voz. «Pero solo te preocupaban los negocios. Daisy al menos me veía como un hombre, no como un marido patrocinado». «¿Ver?». Eunice sacó un nuevo montón de fotografías. «¿Qué es esto? Tú con la camarera del Blue Oyster. Tú con la camarera del Pasta Bar. Parece que has buscado la comprensión de muchas mujeres». Tate agarró su vaso de whisky, derramando la mitad sobre el mantel. «¿Qué buscas?» «Justicia», colocó los papeles delante de él. «Aquí está la demanda de divorcio y pruebas de tus maquinaciones financieras reales y adicionales». ¿Adicionales? No pensarías que iba a dejar que te quedaras con la mitad del negocio en el divorcio, ¿verdad? Tuve que hacer tu culpa un poco amplificar tu culpa. «Nos tendiste una trampa», susurró. «Esos documentos, la auditoría fiscal». «Chico listo», sonrió Eunice. «Lástima que no usaras tu inteligencia en un negocio legítimo. Puedo explicarlo todo. Fue idea de Daisy. Ella me manipuló». «No es cierto», sacudió la cabeza. «Daisy ya lo ha confesado todo. Sollozó en mi despacho, suplicó perdón. Me contó cómo la sedujiste, prometió divorciarse». «Perra», saltó Tate. «Voy a destruirla. Siéntate». La voz de Eunice se volvió gélida. «No vas a destruir a nadie, porque mañana Hacienda estará encima de ti. No te atreverías». «Ya lo he hecho. Se ha presentado una denuncia. Se ha abierto una investigación. Por cierto, tu amante ha accedido a testificar contra ti a cambio de una reducción de condena». Tate se desplomó en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «Por favor», susurró. «Haré las cosas bien. Recuperaré el dinero. Dejaré de beber». «Demasiado tarde, cariño». Eunice se secó los labios con una servilleta. «Durante 7 años te he mantenido, he soportado tus engaños, he hecho la vista gorda ante pequeños robos, pero has ido demasiado lejos. Te quiero». Le tendió una mano temblorosa por encima de la mesa. «No», se apartó ella. «Amas mi dinero, y ahora vas a perderlo todo». Algo se rompió en sus ojos. Tate se levantó de un salto, volcando la mesa. Los platos repiquetearon por el suelo. El vino esparció manchas rojas por el mantel blanco. «¡Puta!», gritó. «¡Puta calculadora de sangre fría!». La seguridad apareció al instante. 2 hombres corpulentos retorcieron a Tate, que seguía gritando maldiciones. «Perdone que le moleste». Eunice le entregó al maitre una tarjeta de crédito. «Pague los daños». Recogió los papeles con calma, se puso el abrigo y salió a la fría noche. Detrás de ella, aún podía oír los gritos de su marido, al que los guardias de seguridad sacaban por la puerta trasera. En el coche, Eunice se permitió por fin relajarse. Le temblaban las manos y se le llenó la garganta de lágrimas. 7 años de matrimonio, 7 años de ilusiones. El teléfono vibró, un mensaje del abogado. «Los documentos están listos. Mañana vamos al juzgado». «Genial», le escribió ella. «Vamos por buen camino». En casa, Eunice permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose la noche. Luego sacó una botella de vino y un viejo álbum de fotos. Su boda, su luna de miel, sus primeros años felices. «Adiós, amor», susurró, cerrando el álbum. Mañana empezaría una nueva vida. Sin traiciones, sin mentiras,
sin compromisos. Mientras tanto, puedes permitirte un poco de debilidad. Solo una noche para llorar los sueños rotos. Hurto mayor, evasión fiscal, falsificación de documentos. El investigador de la policía fiscal leyó monótonamente la lista de cargos. Daisy, sentada enfrente, arrugaba un pañuelo entre las manos. Todo fue cosa suya, sollozaba. Tate ideó el plan, me involucró. En un despacho cercano, Tate estaba dando su testimonio. Ella era la financiera, Daisy hacía todas las transacciones. Yo solo firmaba los papeles sin investigar. El investigador principal, Wilkins, sacudió la cabeza mientras hojeaba los documentos. Había visto muchas estafas financieras en sus 30 años de servicio, pero esta era especial. Demasiado personal, demasiada pasión. La prensa de Portland está encantada, informó a un colega. El triángulo amoroso, el desfalco, el divorcio escandaloso, es como el guión de un programa de televisión. El periódico local, el Portland Daily, publicó un titular a gritos: El amargo sabor del éxito, cómo una aventura amorosa arruinó un imperio cafetero. En portada aparecía una foto de Tate y Daisy saliendo del restaurante. La vista del divorcio empezó a las 9 de la mañana. La sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, incluso algunos de los rivales de Eunice habían acudido a ver su caída. «Señoría», agitó papeles el abogado de Tate. «Mi cliente ha estado casado con la SRA. Campbell durante 7 años. Durante todo ese tiempo, ayudó a desarrollar el negocio». ¿Ayudaba? Martha Ellison se levantó de su asiento. «Permítanme presentar documentos sobre el desfalco del señor Campbell. Facturas de restaurantes, recibos de joyerías, declaraciones del casino». La juez escrutó los papeles. Tate estaba sentado con la cabeza gacha, arrugado, sin afeitar, con el mismo traje que llevaba 3 días atrás. «¿Y qué es esto?». El juez cogió otro documento. El testimonio de la señorita Ramsey sobre fraude financiero. «¡Mentira!», saltó Tate. «Se lo inventó ella solita». «Silencio en la sala», el juez golpeó su mazo. «Una travesura más, señor Campbell, y será expulsado». Eunice se sentó erguida, mirando fijamente al frente. Traje impecable, pelo perfecto, ni una sombra de emoción en su rostro. Solo los dedos aferrando su bolso delataban la tensión. «Dadas las pruebas presentadas», tosió el juez, «el tribunal deniega al señor Campbell la división de los activos empresariales. Se concede el divorcio». Hubo un murmullo en la sala. Tate gritó algo. Su abogado intentó protestar. Eunice recogió los papeles en silencio y se marchó. A última hora de la tarde, la historia estaba en las noticias nacionales. El Business Channel entrevistó a un experto. Un caso clásico de fraude corporativo con el telón de fondo de una relación personal. Joven ayudante seduce al marido de la jefa. Juntos llevan a cabo una estafa. Daisy veía el reportaje en un piso de alquiler a las afueras de la ciudad. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. «Señorita Ramsey, comente las acusaciones». ¿Es cierto que planeaba hacerse cargo del negocio? ¿Cuánto dinero ha conseguido retirar? Apagó el teléfono y sacó una botella de vino. Carrera arruinada, reputación destruida. Incluso sus padres se negaban a comunicarse tras el escándalo mediático. Tate estaba sentado en el bar bebiendo whisky. Su foto apareció en la pantalla del televisor. Los paparazzi le habían visto a la salida del juzgado. «Hola, colega», dijo el camarero señalando la pantalla. «¿No eres tú el que está ahí?». «Sírvete otra», murmuró Tate. «Y apaga el maldito cacharro». Y en la oficina de Portland Brew, Eunice celebraba una reunión con los empleados. «La empresa sigue funcionando». Su voz sonaba firme. «Se cumplirán todos los compromisos con los socios. El nuevo sistema de control financiero eliminará este tipo de incidentes en el futuro». Por la noche, se quedó hasta tarde revisando informes. Sobre la mesa había nuevos periódicos con titulares sobre el escándalo. «Saldremos de esta», susurró, acariciando el logotipo de la empresa en la carpeta. «Volveremos a empezar». Sonó el teléfono. Otro periodista pedía un comentario. «Sin comentarios», cortó Eunice y apagó el teléfono. Al otro lado de la ventana parpadeaban las luces de Portland por la noche. En algún lugar de aquella ciudad, su exmarido ahogaba sus penas en whisky y su amante planeaba una fuga. Pero esa ya no era su historia. Eunice tenía compañía que salvar,
y sabía que podía hacerlo. Después de todo, siempre había sido más fuerte de lo que parecía a los que la rodeaban, aunque para ello tuviera que convertirse en un monstruo. En una lluviosa mañana de octubre, Daisy echó un último vistazo a su piso. Paredes vacías, ventanas desnudas sin cortinas, una bolsa de lona huérfana junto a la puerta. Había que vender todo lo demás. Primero vendió el BMW, con un descuento considerable, siempre que fuera más rápido. Luego fue el turno de los bolsos de diseño, los zapatos, las joyas. Un collar de perlas, regalo de cumpleaños de Tate, se vendió por 1/3 del precio. Lo recaudado bastará para la mitad de la multa, le dijo al recaudador, tendiéndole un fajo de billetes. Pagaré el resto a plazos. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de cobradores. Daisy cambiaba de número, pero de algún modo encontraban uno nuevo. Al final, dejó de contestar. Sus padres vivían en un pequeño pueblo de Idaho. En otro tiempo, Daisy se había escapado de allí, soñando con la gran vida de Portland. Ahora tenía que volver, golpeada, deshonrada y sin dinero. «Te lo dije», frunció los labios su madre cuando se reunió con ella en la estación de autobuses. «Nada bueno saldrá de tu vida en la ciudad». Mientras tanto, Tate se instalaba en una habitación del motel Roadside. Paredes raídas, una cama rota, un frigorífico que zumbaba continuamente. Las únicas posesiones eran una guitarra y un par de trajes. Steve!», le gritó por teléfono a un viejo amigo. «Vamos a montar una banda. Tengo un montón de canciones nuevas». «Lo siento, amigo», respondió tras una pausa. «Ahora no es un buen momento. Ya sabes, la reputación. Esa palabra le seguía a todas partes. El dueño del bar donde había intentado conseguir trabajo como músico le había dicho sin rodeos: «No es nada personal, amigo, pero ahora eres tóxico. Los clientes no lo entenderán». El dinero desaparecía rápidamente. Tate se las apañaba con trabajos esporádicos, descargando camiones, sustituyendo a camareros en restaurantes de mala muerte. Por las noches bebía whisky barato y escribía canciones que nadie quería oír. En una de esas noches, especialmente borracho y solitario, marcó el número de Eunice. «Nena», se le cortó la voz. «Soy un idiota, lo arruiné todo. Pero realmente te amaba». «Tate», su voz sonaba cansada. «Basta». «No, escucha. Escribiré una canción, sobre nosotros, sobre todo lo que pasó». «Adiós», se desconectó. Las 3 llamadas siguientes quedaron en blanco. A la cuarta, una voz mecánica dijo que el número había sido bloqueado. Daisy intentaba empezar una nueva vida en Idaho. Consiguió un trabajo como contable en el supermercado local, que era lo mejor que podía hacer con su reputación. Vivía en su antigua habitación, escuchaba las conferencias de su madre. Evitaba encontrarse con sus antiguos compañeros de clase. Por la noche soñaba con Portland. Las luces de la gran ciudad, los restaurantes caros, las miradas de admiración de los hombres. Se despertaba llorando, ahogada por la nostalgia de su antigua vida. Un día intentó llamar a Tate. Le habían cortado el teléfono por falta de pago. El periódico local publicaba un artículo sobre Portland Brew, una cadena de cafeterías en expansión que abría nuevos locales. La foto mostraba a Eunice sonriendo mientras cortaba la cinta en la entrada de la nueva cafetería. Daisy arrugó el periódico y lo tiró. Sus sueños de una vida rica se habían hecho añicos y su antigua jefa prosperaba como si el escándalo nunca hubiera existido. Tate continuó su espiral descendente. Tras otra pelea de borrachos, lo echaron del motel. Se mudó a un hostal donde compartía habitación con otros 3 perdedores como él. Todas las noches, se sentaba con su guitarra en la entrada del metro, intentando ganar dinero para comida y bebida. A veces, alguien le dejaba algo de calderilla, pero la mayoría de las veces pasaban de largo. Ese es», decían los susurros. «El que le robó a su mujer». Una noche vio a Eunice salir de un restaurante caro con un hombre del brazo, elegante, seguro de sí mismo, inalcanzable. Tate se abalanzó hacia ella, pero se detuvo. Su ropa estaba arrugada, sin afeitar, olía a alcohol barato. No tenía derecho ni siquiera a hablar con ella. Aquella noche bebió hasta perder el sentido y escribió una canción sobre la mujer que había convertido su vida en un infierno. Por la mañana releyó la letra y la hizo pedazos. Daisy recibió una postal de una antigua compañera. «¿Te imaginas? Tu mesa está ahora ocupada por esa advenediza de Sara, y Eunice parece más joven desde el divorcio». Se quedó mirando el matasellos borroso de Portland durante un buen rato.
Luego sacó la última botella de vino que había comprado en su vida anterior. Por un nuevo comienzo, le dijo a su reflejo en la ventana. Pero ambos sabían que no habría un nuevo comienzo. Solo existe la gris realidad de una pequeña ciudad, las miradas críticas de los vecinos y los fantasmas de los errores del pasado. Y en algún lugar de Portland, Eunice bloqueaba el siguiente número al que Tate intentaba llamar, y seguía construyendo su imperio, sin traidores a su alrededor. Eunice estaba sentada en una sala de conferencias, revisando los expedientes de los empleados. Una pila de carpetas se alineaba sobre el escritorio, los resultados de una investigación interna. Así que, levantó los ojos hacia el jefe de seguridad. ¿A cuántas personas conocía? 12. Mike Donovan desplegó la lista. El contable, las recepcionistas de las 2 cafeterías, la secretaria, todos lo vieron, todos callaron. Despido. Eunice estampó su firma en la orden. Todos ellos. La semana siguiente transcurrió entre entrevistas. Eunice investigó personalmente a cada candidato, pidiendo referencias, examinando antecedentes. No más gente al azar, no más compromisos. Necesito un nuevo equipo, explicó a la junta. Gente para la que la lealtad no sea una palabra vacía. El negocio necesitaba una renovación. Eunice encargó un rediseño de todas las cafeterías, actualizó el menú y contrató a un conocido barista de Seattle para formar a la plantilla. El 6º local abrirá dentro de un mes. Mira el diseño de la nueva cafetería en el centro de negocios. Totalmente automatizado, con un sistema electrónico de pedidos. Por las mañanas, empezó a correr por el parque junto al río, 5 kilómetros diarios, con cualquier tiempo. La actividad física le ayudaba a despejarse, a ahuyentar los restos de amargura y resentimiento. Has cambiado, comenta Sara durante el almuerzo. Has adelgazado, estás más joven. ¿Te ha sentado bien el divorcio? La libertad me ha hecho bien, sonrió Eunice. Estaba cambiando de verdad. Se había cortado el pelo, había renovado su vestuario y se había apuntado a yoga. Era como si estuviera mudando su vieja piel, convirtiéndose en una persona diferente. ¿Sabes? Sara bajó la voz en tono de conspiración. Conozco a un tipo, abogado de éxito, divorciado, sin hijos. No, Eunice negó con la cabeza. No estoy preparada. Sus amigas persistieron en tratar de arreglar su vida personal. La invitaban a cenas, le presentaban hombres prometedores, le insinuaban su soledad. Cariño, tienes que seguir adelante, exhortaba Sara. No puedes vivir en el pasado para siempre. Pero Eunice no se sentía sola. Por primera vez en años, disfrutaba de independencia, de la capacidad de tomar decisiones sin mirar a los demás. El negocio iba viento en popa. El nuevo equipo funcionaba como un reloj. Los ingresos crecían, los clientes volvían. El escándalo se fue olvidando poco a poco, convirtiéndose en una leyenda urbana. Eunice solía quedarse hasta tarde en la oficina por las noches. No por trabajo, simplemente le encantaba ese momento, cuando la ciudad estaba tranquila y las luces de las ventanas encendidas. Lo he conseguido, le decía a su reflejo. Lo he superado todo. En el cajón de su escritorio había una carpeta con los papeles del divorcio. No la había abierto desde aquel día, pero no podía tirarla. Algunas lecciones para recordar. Una mañana, corriendo por el parque, vio a una pareja joven, enamorada y riendo. El corazón le dio una punzada por un segundo. Un recuerdo de su propia juventud, de sus primeros días con Tate. Pero el dolor pasó rápidamente. Ahora lo sabía. La felicidad no tenía que ver con las relaciones, sino con la plenitud, en la capacidad de construir su mundo y protegerlo. Quizá algún día, pensó Eunice, mirando la puesta de sol desde la terraza de la nueva cafetería. Pero ahora no. Ahora es el momento de cuidar de mí misma. Sacó un bloc de notas y empezó a anotar los planes para el año siguiente. Una 7ª cafetería, entrar en el mercado de Seattle, una nueva línea de café ecológico. La vida continuaba. Y en esta nueva vida era más fuerte, más sabia y más libre que nunca.